S.C. Johnson, una compañía familiar. Organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, los piqueteros, y ante un eventual gobierno peronista, un gobierno popular, entre comillas, tiene dilemas particulares, enfrenta dilemas particulares. ¿Cuáles son los dilemas hoy y a futuro? Estamos con Silvia Sarabia. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Esa voz. Su cara ha llegado al Centro de Opinión Pública, coordinadora de Barrios de Pie, de la organización social Barrios de Pie, la fracción Libres del Sur, ¿no? Se ha dividido Barrios de Pie, Silvia es coordinadora de esa fracción. Silvia, una primera, bueno, la visibilización del tema de la necesidad alimentaria, del hambre en la Argentina, quedó clarísima con la discusión en torno a la ley de emergencia alimentaria, la ocupación de la calle y el reclamo. Una lectura de algunos era una lectura que sospecha detrás de esa voluntad de ocupar la calle, en este contexto, un posicionamiento político. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, posicionamiento político es porque creemos que debatir en Argentina la emergencia alimentaria tiene que ver precisamente con pensar un proyecto de país diferente. Hoy nosotros tenemos, creo, un problema muy grande como país respecto de para qué producimos alimentos. Si producimos alimentos como commodities para exportarlos o si producimos alimentos para tener una población más saludable. El costo de los alimentos hoy hace que no sea accesible para una gran parte de la población esos alimentos saludables, que son las frutas, los lácteos, las carnes. Creo que bueno, hay una situación muy compleja, pero que tiene que ver fundamentalmente con esto. Yo planteaba hoy más temprano que también es una deuda de la democracia, ¿no? También pensar en por qué tenemos una situación social estructural, una pobreza que no se termina de revertir, pese a que todos lo toman como un tema de campaña. Claro, claro. Ahora, Silvia, una pregunta es, antes de las PASO, el problema estaba instaladísimo, ¿no? Porque el pico inflacionario que atraviesa el último año sobre todo, ¿no? La inflación se iba acumulando, pero desde abril del año pasado a esta parte, la recesión, la pérdida de poder adquisitivo se acentúa y, sin embargo, hasta las PASO, las organizaciones no estaban demandando con ese nivel de contundencia, al menos, sí, demandándolo, pero no con ese nivel de contundencia, la ley de emergencia alimentaria, no lo habían hecho en todo el año. Entonces, la pregunta no es tan así. Pero bueno, ahora sí. lo discutimos. Entonces, la cuestión es, ¿por qué después de las PASO y por qué una agrupación que se alinea muy claramente, explícitamente, detrás de una de las candidatos presidenciales, en este caso, Roberto Labaña, Consenso Federal? Bueno, en primer lugar no es así porque, a la primera pregunta, porque en realidad las organizaciones venimos planteando una propuesta de ley de emergencia alimentaria que tiene que ver con esto que te decía antes, de cómo producimos alimentos, cómo logramos que la población sea más saludable, por un lado, y después cómo de alguna forma fortalecemos todo lo que es la producción de alimentos a nivel comunitario y hacemos un enlace con el Estado para que precisamente esto circule y pueda ser parte de lo que el Estado tiene para asistir a quienes lo necesitan. ¿Cuándo fue la última gran movilización que hicieron pidiendo este tema con ACAMPE? Y a principios de este año. A principios de este año nosotros hicimos junto también con los mismos sectores que estuvimos este fin de semana. Pasaron 9 meses. Digo, ¿por qué entre principios de este año y el resultado postelectoral no hubo esa contundencia en el reclamo? Mira, creo que el último casi ACAMPE fue en junio, o sea, no es principios de año en enero, digo, principios de año hablamos de los primeros meses. Y lo que sucedió en junio, precisamente, y por lo cual dejó de usarse esta metodología, fue que el Ministerio se sentó en su momento y dijo, bueno, a ver cuáles son los reclamos, se sentó a dialogar, pudimos revisar algunas cuestiones que eran muy graves. Por ejemplo, hubo todo un periodo que no hubo leche en polvo, que incluso llegó a ser faltante de la leche fluida en los supermercados. Entonces, bueno, una parte creíamos nosotros en ese momento que se había revertido respecto de la relación, al menos con el sector que estábamos reclamando. Hubo medidas fuertes. Yo en eso creo que
a ver, nosotros no tiene que ver con un momento político, tuvo que ver con momentos en donde la gestión de gobierno era muy deficitaria y mostraba huecos por todas partes. Eso se fue revirtiendo, tuvo 2 o 3 meses de que parecía que la situación iba ¿El a gobierno nacional mejorar. se mostró sensible a los reclamos de barrios de pie libres del sur, dirías? Sí, del conjunto de las organizaciones. Somos más de 20 organizaciones. Incluso quizás se ve mucho lo que sucede acá en el centro porteño, pero ayer hubo acampe en 8 provincias. Creo que son Silvia, cuestiones de que quizá a veces no se terminan de ver y hay muchas organizaciones que son de esas provincias. Y respecto de lo político, que vos decías en la segunda parte, quienes estamos acampando ahí, la verdad que si te pones a preguntarnos, estamos todos con propuestas totalmente diferentes. Pero en tu caso, hay una organización que se llama Votamos Luchar. O sea que imagínate la perspectiva que tiene respecto a lo que es el sistema electoral. Sí. Así, bueno, hay de distinto tipo, con distintos posicionamientos. Está el Polo Obrero, que está alineado con el FIT, y estamos nosotros que decimos, bueno, hoy la mejor opción es La Baña. Creo que en eso, las organizaciones que estábamos ahí y que estuvimos y que seguiremos estando si esta situación sigue así, creo que no hay una cuestión ahí de posicionamiento en la política electoral o en la política partidaria. Hay un acuerdo, sí, en la política social, de que no puede ser que quienes estamos hoy llegando a los lugares donde el Estado no llega, tengamos este castigo por parte de la gestión de que no nos entregan los alimentos secos, suspenden el pago del salario social de quienes hacen trabajo comunitario o trabajo en la economía popular. Silvia, ¿por qué te parece que para una conocedora de la vida real de las personas que están pasando hambre en la Argentina, ¿por qué te parece que el proyecto de Roberto Labaña como candidato a presidente, eventualmente como presidente de la Argentina, es mejor que los otros? Bueno, creo que hay 2 puntos muy importantes. Uno de ellos que él plantea que acá hay que poner dinero en el bolsillo de la gente y fortalecer las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, porque hay un planteo de que hay una industria que hoy tiene una capacidad ociosa importante, que falta impulsar el consumo interno y que en función de todo esto tenemos una situación social que se deteriora y plantea una salida diferente a la que está planteando el macrismo. El macrismo hoy, todo el dinero que ha ingresado se fugó, fue al sector financiero. Creemos en una propuesta que tenga que ver con otro tipo de desarrollo del país. Y de hecho nosotros como organización decimos que de la pobreza no se sale si no hay creación de puestos de trabajo dignos. Ahora, por eso, sí, varias preguntas en relación a esto que explicás, tan interesante. Por un lado, poner plata en el bolsillo de la gente. ¿De dónde se sacan esos recursos en una economía en recesión? Y eso es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, el gobierno en esta sensibilidad que vos la reconocías de dar respuesta a reclamos que le hacen las organizaciones sociales, ¿no estaba poniendo plata en el bolsillo de la gente, de los excluidos? Bueno, no de la manera que nosotros pretendemos, porque, en un proyecto de país diferente al que está planteando el macrismo, precisamente lo que hay que hacer es fortalecer las pequeñas y medianas empresas y las economías regionales, que son las que generan en nuestro país el 85% del trabajo del sector privado. Si nosotros descartamos ese sector económico y solo pensamos en el sector financiero, se está poniendo muchísimo dinero en el sector financiero, bueno, tenemos un problema grande respecto del sector social en el que nosotros estamos insertos, que es que no aparece el trabajo por ninguna parte. Entonces, nosotros creemos que de alguna forma La Baña representa eso desde la propuesta y también creemos que hubo una propuesta respecto de la emergencia alimentaria que fue llegar rápidamente a través de las escuelas primarias y secundarias. Hoy la educación en esos niveles es obligatoria, tenemos una población muy grande en ese sistema y la verdad que nos parece una buena propuesta complementada con la tarea que hacemos las organizaciones. Ahora, Silvia, en esta creación genuina de empleo y que el bolsillo de la gente se llene con dinero, fruto de ese trabajo y ese empleo,
vos opones una idea de mercados internos, de pymes que recuperan la energía, el vigor y producen, lo opones al sector exportador. Pero los economistas están intentando explicar, economistas de distintos sectores, académicos, que un sector, el sector exportador es completamente necesario para incentivar el sector interno a partir de, con los dólares de la exportación se pueden pagar los insumos importados necesarios para producir. Por más que haya capacidad ociosa, si no hay insumos para poner en marcha la maquinaria de la producción, y que en gran parte son importados, y no se pueden pagar porque no hay dólares, esa maquinaria no se pone toda en marcha. Es decir, no parece ser tan sencillo que se activa el mercado interno y se descuida la exportación. Sí, yo creo, estoy totalmente de acuerdo que no es tan sencillo. Creo que sí, La Baña hizo una experiencia en una situación bastante compleja y creemos de que tiene esa expertise como para poder plantear un nivel de equilibrio, porque creo que tiene que ver no con contraponer. Acá no hay un planteo de contraponer una cosa con la otra, que una cosa no y la otra cosa sí. Lo que sí decimos, precisamente, es que este gobierno directamente descuidó ese sector, lo destruyó, lo destrozó. Bueno, están las evidencias, pero no solo este gobierno, el gobierno de Cristina Fernández tampoco en los últimos 4 años había apoyado este sector y tampoco había mejorado la pobreza. O sea, se puede buscar hacia atrás cuáles eran nuestros posicionamientos. Vos fuiste funcionaria del gobierno nacional de Kirchner en 2003, mientras fue ministra de Desarrollo, 2005, mientras fue ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. ¿Por qué saltaste de la calle o de las barriadas al Estado kirchnerista en ese momento? Sí, yo creo que no fue un salto, sino que fue una convocatoria que en su momento Néstor Kirchner hizo a las organizaciones a plantearnos a ser parte de la gestión del Estado en función de la experiencia que traíamos en una situación de un Estado muy ausente y una conflictividad social muy alta. Hubo una propuesta, de hecho yo ocupé el rol en una dirección de educación social y popular. Claro. Y tuvo que ver con eso, esa convocatoria, con una convocatoria a una transversalidad, a incluir distintos sectores. Creo que nosotros en ese momento pensábamos que efectivamente se iba a avanzar hacia eso. Pero en 2009 rompiste con el kirchnerismo. ¿Qué pasó? Sí, rompimos como organización cuando Néstor Kirchner decidió asumir la presidencia del PJ y dijimos, bueno, acá ya se termina la transversalidad y efectivamente se va sobre una vieja estructura que ya no va a permitir de que haya una participación de otro tipo, más que una participación, una proyección de generar una fuerza política más amplia y más heterogénea y no que responda a una estructura tan pesada como es la del PJ. Silvia, otra de las figuras claves y conocidas en la Argentina vinculada con una organización social es Juan Grabois, ¿no? Referente de CETEP, miembro del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Ha decidido su alineamiento con el Frente de Todos, con la fórmula de Alberto Fernández, pero marcando algunas diferencias. ¿Qué te parecen esas diferencias, por ejemplo, en relación al reclamo de una especie de reforma agraria que estaba planteando? Sí, con Grabois tenemos varias diferencias. Desde muchos posicionamientos y también desde su accionar. Ahora, creemos de que sí es importante discutir en esto que hablábamos de la producción de alimentos, cómo volvemos a recuperar las experiencias de la producción de alimentos y vinculadas a la tierra, que no haya una cuestión de que, bueno, hay que correr a todo el mundo de la tierra porque se vienen los pools y se desarma toda una estructura que lleva muchos años reconstruir y que es muy valiosa para este otro aspecto que nosotros planteábamos de cómo hacemos una producción de alimentos desde otra perspectiva. ¿Pero imaginan, por ejemplo, una política de Estado que recupere tierras de grandes terratenientes y las distribuya entre un sector de pequeños productores? Mira, la verdad que no fuimos nosotros quienes hicimos esa propuesta. Digo, no quiero interpretar a Grabois. Te pregunto si a vos te verías bien con buenos ojos. A nosotros nos parecería que donde hay tierras, por ejemplo, que son ociosas, donde hay territorios que ya venían produciendo por el clima, por una serie, por el contexto donde esa producción es viable, o sea, no que sean las tierras más áridas o las tierras inundables, sino plantear que
recuperar, por ejemplo, y en esto va muy fuerte lo de las economías regionales, si nosotros apostamos a recuperar toda esa trayectoria tan rica que tenemos como país y fortalecerla, evidentemente puede haber en algún momento una discusión sobre si arrasamos todo con soja o si decimos, bueno, vamos a replantear esta producción más específica y que tiene posibilidad de darnos como país también. Pero si ese territorio pertenece a un productor que quiere plantear soja, ¿cuál sería la idea? Bueno, la verdad es que va a depender, creo, de una propuesta en concreto. Yo creo que Grabois lo tiró también como una cuestión de ruptura o me parece como una cuestión de discurso, ¿no? ¿Qué dice Labaña de una discusión como esta? La verdad que no le hemos charlado con Labaña una discusión como esta. Pero sí me parece que hay con Labaña una sintonía respecto de esta discusión de la producción y de generar puestos de trabajo. Hay una sintonía en ese sentido y que creo que hay muchos puntos de contacto con no descartar toda la producción que viene desde las distintas regiones, sino recuperarla, valorarla, porque aparte es parte de nuestra génesis y de nuestra, me parece, de todo un recorrido que hemos hecho como país y que no lo tenemos que descartar. Silvia, en estos últimos días se vio diferencias dentro de las organizaciones sociales. El movimiento Evita tiene sus representantes en el Congreso. La otra fracción del movimiento, claro, de Menéndez, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, que está alineada con Alberto Fernández, tuvo otra actitud mucho más conciliadora y negociadora en relación al conflicto que se ha desatado por el tema del hambre en Argentina. Y Alberto Fernández pidió que no se ocupe la calle, pidió calmar los ánimos y no salir a la calle. ¿Qué te parece ese pedido? Nosotros cuestionamos ese pedido porque de alguna forma pareciera que la culpa o quienes provocamos situaciones de violencia somos las organizaciones. Creo que ese mensaje no es bueno porque precisamente la semana pasada nosotros estuvimos acampando 24 horas, prácticamente no hubo presencia policial y no hubo ningún hecho de violencia. Entonces, a diferencia de esta semana, que incluso previamente el gobierno de la ciudad cortó el subterráneo sin ningún tipo de explicación válida desde nuestro punto de vista, armó todo un operativo en las autopistas, cortaba calles sin que hubiera manifestantes, mucha gente llegaba sorprendida, decían, y colegas de ustedes nos decían, pero están cortadas las calles sin que haya ningún manifestante cerca. Creemos que hubo una intención de generar un clima de tensión y de que iba, no sé, a aterrizar, no sé, o quién iba a tirar una bomba. Nos parece que fue adrede, porque quienes nos manifestamos, prácticamente todos los que nos manifestamos estamos abocados a una tarea social desde distintos puntos de vista. Puede ser educativa, puede ser productiva, puede ser de hacer un comedor comunitario. Y hoy estamos atravesando una situación de mucha angustia, porque hay mucha gente que se acerca y no le podemos dar respuesta, porque si no hay una respuesta desde el Estado más contundente, las organizaciones no hacemos magia, hacemos solidaridad y hacemos lo que podemos. Silvia, me parece muy interesante el dato de que, bueno, sos profesor de educación física, sos docente. Soy docente. Te has especializado y hoy en día das clases en escuelas del conurbano bonaerense, en San Martín, ¿no? En San Martín. De construcción de ciudadanía. Así ¿Cómo es. se planta un docente de construcción de ciudadanía en ese tema tan delicado de la institucionalización, de garantizar derechos, reclamar por esos derechos en el marco de la democracia, ocupando la calle? La verdad es que creo que no hay una contradicción en eso, porque precisamente, bueno, yo una de las cosas que trabajo con los chicos es la diversidad de opiniones, que haya respeto por la opinión diferente, reconocer las experiencias de vida y por qué hay acciones de unos y de otros y de qué forma. Y después estudiamos la Constitución Nacional y la estudiamos bastante. Y la verdad es que es una experiencia apasionante porque surgen distintas visiones. No creas que todos los chicos, o sea, creo que tenemos una muestra de las distintas expresiones sociales de qué es lo que sucede ante cada
cada situación. Pero, por ejemplo, el tema de la colisión de derechos, ¿no? El derecho a reclamar, porque, bueno, hay un tema justísimo y urgente que es el derecho a alimentarse y Sí, no pasar alimentarse, hambre. a tener una vivienda digna, Sí, trabajo todos los digno. derechos posibles y al mismo tiempo el derecho a Artículo. trabajar o el derecho a educarse y el derecho a parar para reclamar el aumento de salarios. ¿Cómo se tramitan cuando un docente además es a quien activa también la movilización a la calle que impacta en la vida de otros trabajadores que quieren llegar a sus puestos de trabajo si se les complica? Que es un debate que se da Claro, también, es un ¿no? debate que se da y los docentes también somos ciudadanos, ciudadanas. ¿Reconoces también los dilemas de eso? Por supuesto, pero aparte porque hoy los chicos y el vínculo que se da entre docentes y estudiantes hoy no es el mismo que se daba hace mucho tiempo, de que el docente es el que tiene la verdad, sino que hay un debate y un ida y vuelta y los pibes no te dejan pasar una ¿Y te reclaman esto? cuestionan. ¿Te cuestionan esto? Claro, hay cuestionamiento y por qué estás ahí y por qué esto, y la verdad que yo les doy los elementos como para que podamos opinar en distintos temas polémicos. Hoy está desde la legalización